Hermanos, es un privilegio para mí, para poder estar con ustedes en esta tarde o en esta noche ya, pudiendo compartir una reunión de mitad de semana. Nosotros tenemos los jueves y la tenemos presencial. Y siempre nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, calculo que sí, que la reunión del domingo es una reunión que dentro de todo se concurre, la reunión del sábado tal vez si es de jóvenes, donde hay juegos, también se concurre bastante, pero cuando vamos a la reunión de oración es la reunión donde más inasistencias vemos, donde menos compromiso tenemos. Donde decimos, bueno, vengo de trabajar, tal vez estoy cansado, es mitad de semana, y bueno, es la reunión de oración. No es algo importante muchas veces. Y lo digo primero yo, porque muchas veces me ha pasado que uno viene de trabajar y viene cansado y a veces hasta elige ir derecho para casa en vez de bajar del colectivo o con el auto en la reunión. En mi caso, yo vivo lejos de la asamblea. No sé a cuánto vive el hermano o la familia más lejana de la congregación de Pavón. Nosotros vivimos en Berazategui, ¿está bien? Y como ustedes saben, nos congregamos en Mansilla, allá en Avellaneda. Y más o menos será una media hora en auto, por autopista, para poder llegar. Yo sé que hay un hermano ahí que vive casi en la esquina, ¿eh? Que ya lo he cruzado un par de veces, que va caminando, ¿eh? Eh, y realmente uno piensa, ¿no es cierto? Muchas veces hemos pensado en Mansilla y decimos, ¿qué tanto nos importa a nosotros la reunión de oración? Y lo digo primero para mí, porque la reunión de oración es una de las reuniones que, según los hermanos que me han precedido, y que llevan un poco más de canas que yo todavía tengo algunos pelos negros, los hermanos me decían, la reunión de oración es el pulmón de la iglesia, es la respiración de la iglesia. En la reunión de oración se ve qué tan comprometida está la iglesia con el nombre del Señor. En la reunión de oración se ve qué tan comprometidos están los hermanos con dejar o sacrificar tiempo de descanso, actividades extra o llegar a casa solamente y sentarse en el sillón. ¿Qué tan comprometido estoy yo con el nombre del Señor? Y justamente pensando en qué compartir con ustedes, hace unos días, bueno, ya hace unos días largos que me invitó Aldo, eh, y venía hablando con mi esposa hace unos días, justamente, y veníamos pensando acerca de los mensajes, ¿no es cierto?, que solemos dar los domingos, que se empiezan a escuchar o que se escuchan en las redes. Eh, y sin criticar a nadie, ¿no es cierto? Pero se escucha mucho los mensajes de ánimo, los mensajes que en este tiempo nos alientan y nos llevan a pensar y a decir, bueno, quiero estar siempre arriba, siempre con mi fe allá en los cielos, elevado, ¿no es cierto? La música, qué lindo que es los que tocan música, ¿no es cierto? Los que tienen el talento para poder desarrollarlo en la música, qué hermoso es. Qué bueno es, y pensaba el otro día, el domingo pasado hablaba con un joven y le decía qué herramienta tan importante que nos ha dejado el Señor para poder llevar a la iglesia a adorar su nombre. Pero venía hablando con mi esposa y a esto voy, que quería volver a esas bases o a esos mensajes que escuchaba cuando yo era chico. ¿Mm? Dentro de poco más de un mes voy a cumplir 40 años. Hay algunos hermanos que me superan en edad acá y en experiencia y en conocimiento de la palabra, seguramente. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, si les dijera varios nombres, no importa, pero mensajes de hace 20 años atrás, cuando uno escuchaba acerca de los hermanos, yo siempre me acuerdo, había un hermano que ustedes tal vez conocieron, a don Luis Castro. No sé si alguno lo conoció, me hace así con el dedo. ¿Nadie lo conoció a don Luis?
Sí, José, ¿no es cierto? Eh, Tal vez a eh, don Daniel Lafitte, ¿eh? También estuvo, si ustedes saben que don Daniel Lafitte pasó a la presencia del Señor estando en Mansilla, predicando en Mansilla, ¿eh? Arriba del púlpito, cuando él predicaba, estaba predicando y el Señor lo llamó, ahí en el púlpito, ¿eh? Tremenda forma de irse, ¿no es cierto? Con el Señor. Tremendo testimonio, hasta el último aliento, decir su última palabra. Yo era chico, y estaba ahí en el banco y lo vi caerse y decir su última palabra fue Dios. ¿Eh? Realmente pensaba, ¿no es cierto?, en mensajes de tal vez don Mario Mulki, hermanos como Rubén Vera, ¿no es cierto? Hermanos que cuando predicaban don Roberto Ochoa y predicaban el Evangelio o nos daban mensajes de enseñanza y no eran temas tal vez triviales, si le pudiéramos llamar así. Eran temas realmente de mucho estudio de la escritura, mensajes basados en una palabra que nos golpeara el corazón y nos golpeara y nos destrozara la mente, que rompiera con nuestros estándares. Y pensaba justamente en una palabra que es la vocación. Ustedes saben que, según el diccionario, yo estuve buscando acá, la vocación es la inclinación o el interés de una persona que una persona siente en su interior. Escuche bien. Es el interés o la inclinación que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Cuando vemos una persona que realiza su trabajo con, digamos, pensando más que en el dinero o en el sueldo de fin de mes o de principio de mes, cuando vemos una maestra que tal vez recorre, no sé, 80, 100 kilómetros para ir a darle clases a 2 o 3 chicos en una escuela rural, decimos que son maestros por vocación, ¿no es cierto? Porque lo sienten, porque les nace de adentro, porque no se pueden quedar con eso. Otra definición del diccionario es la llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso, dice el diccionario. Pero pensaba justamente en esto, en que la vocación llevada a nuestro ámbito cristiano, a nuestro ámbito de hijos de Dios y como creyentes en Cristo, es un llamado, es una inspiración que sentimos. Ahora, ¿en qué basamos nuestra inspiración? Eh, Antes escuchábamos, el otro día me preguntaba mi esposa, dice, ¿de qué hablaban antes en la iglesia? ¿Cuáles eran los temas? Estábamos discutiendo cuáles eran los temas que se hablaban en la reunión de oración o en una reunión de jóvenes. Y lo primero que yo decía siempre es la oración. Se hablaba siempre de la oración y acerca de cómo orar y qué oraciones el Señor escucha y cuáles no. Cómo debe estar nuestra alma, ¿no es cierto? Y una vez escuché un hermano que vino a predicar, perdón, vino a tomar un aniversario en Mansilla, y saben que me quedó en el alma y en el corazón sus palabras, porque dijo de esta manera, habló justamente de la oración. ¿Y qué es orar? Solemos enseñarle a los chicos que orar es hablar con Dios, ¿no es cierto? ¿Mm? Le decimos eso y está bien. Ahora, este hermano decía, cuando uno ora, dice la palabra que derrama su corazón, se quebranta, ¿no es cierto? Uno mira, por ejemplo, la oración de Ana, hablando con Dios y derramando su corazón delante del Señor pidiéndole un hijo, ¿no es cierto? Y donde Elí piensa que está ebria y la palabra que justamente a mí siempre me llamó la atención es que ella estaba quebrantada, estaba derramando su corazón delante del Señor. Y este hermano decía cuando hablaba en su mensaje, decía, a veces nosotros oramos y decimos, Señor, gracias por los alimentos, gracias por este día, gracias por el trabajo, en el nombre del Señor Jesús, amén. Y él decía, hermano, yo no sé si eso es orar. ¿Pensamos alguna vez en qué es orar?
en nuestra vocación como creyentes? Vamos a leer un pasaje de la Biblia. ¿Mm? Filipenses capítulo 1, y en este pasaje es en el que me quiero basar. Filipenses capítulo 1. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, tremendo versículo que conocemos tal vez de memoria, ¿no es cierto? ¿Mm? Qué maravilla de palabra que dice el apóstol Pablo. Para mí, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Hermanos, en esta noche yo no me quiero tomar demasiado tiempo, pero sí quisiera centrarme en la primer parte de este versículo. ¿Mm? Porque sabemos que como creyentes, como hijos de Dios, nos espera la patria celestial, ¿no? Nuestra ciudadanía no está aquí. Había un coro de tantos años que a mí me encantaba cuando yo era chico y decía, ya viene Cristo, ¿no es cierto? Señales hay. ¿Lo conocen? Nosotros lo cantábamos, almas salvadas viene a buscar. Los que no crean se quedarán, los que han creído se irán con él. Y el coro decía, me voy con él, ¿no? ¿Se acuerdan? Una canción tan emblemática para nosotros los creyentes. Pensar en 2 Tesalonicenses capítulo 4 y decir que la trompeta se va a escuchar y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La esperanza bendita del creyente es estar con Cristo toda la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí morir es muchísimo mejor. Ahora yo me quiero centrar en esta noche o en estos minutos en la primer parte del versículo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. O en lo que dicen otras traducciones, para mí vivir es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Son dos cosas, ¿no es cierto? Una cosa es vivir. Nosotros estamos acostumbrados, a ver, uno se acuesta a la noche y algunos tal vez se arrodillan al lado de la cama, otros oran en la cama, otros antes de conciliar el sueño están hablando con el Señor y diciéndole gracias Señor por este día que me diste y te encomiendo mi sueño, pero uno se acuesta, cierra sus ojos y no sabe lo que pasa, ¿no es cierto? Uno no está seguro de poder, de abrir sus ojos al otro día. Pero es natural, uno a la mañana ya empieza a escuchar y empieza a abrir sus ojos de a poco y es natural. No es algo que estemos pensando, me voy a despertar. A tal hora me voy a levantar. Es algo natural e instintivo que Dios puso ahí. Ya es algo que a nosotros nos nace hacer. Respiramos antes de saber que teníamos pulmones. ¿Es así o no es así? Hemos nacido y el Señor nos ha permitido nacer y cuando un chico nace, no va a la escuela para aprender que tiene pulmones, para poder respirar. Respira y después aprende todo lo demás. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje, dice, pues para mí, el vivir significa vivir para Cristo. Es algo que a nosotros nos tiene que golpear en la mente y en el corazón. Porque si nosotros viviésemos realmente para Cristo, nuestra vida no sería lo que es hoy. Nuestras prioridades no serían lo que son hoy. Y lo digo primeramente para mí, porque a mí me cuesta.
Es tremendo pensar que mis prioridades hoy, siendo 31 de enero de 2023, sea cambiar el auto. Que mis prioridades sea, no sé, comprarme una computadora nueva, cambiar de trabajo. Que mi prioridad como creyente, sea solo asistir el domingo. Que mi prioridad como creyente sea decir, bueno, cumplo estando conectado el martes con los hermanos. Qué tremendo pensar esto, porque el apóstol Pablo dice una realidad que cumplió hasta el último día, y es para él el vivir era Cristo, el objetivo. No había nada hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre me impactó. Yo soy un muchacho de ciudad, y mi padre es de campo. ¿Está bien? Fidel es de Santiago del Estero y siempre me cuenta la misma historia. Nosotros las nenas y yo nos reímos porque él cuenta que en Santiago del Estero, cuando él era chico, había un monte de aquí y monte de allá. No había nada allá en Santiago. Y él cuenta siempre que su caballo era ciego de un ojo y a eso de los 13 años o 14 años, el caballo se asustó y lo tiró del caballo y lo dejó inconsciente en el camino, allí no sé cuántas horas. Y él se podría haber muerto ahí, siempre lo cuenta. Podría haber muerto porque durante días no pasa nadie por ese camino. Y él decía, dice, yo después de no sé cuántas horas volví en sí, me desperté y el caballo estaba ahí. No podía creer que el caballo estuviera ahí. Y como pude, me subí al caballo y el caballo mismo me llevó a casa. Ahora, una de las cosas que él me contaba era que a los caballos, ¿por qué era que a los caballos se le ponen las anteojeras, ¿no es cierto? Vieron que se les ponen como dos pedazos de cuero de un lado y del otro. Y él me contaba, me decía, es para que no se desvíen de donde uno quiere que vaya el caballo. Para que no vayan ni para la derecha ni para la izquierda, sino que vayan a donde se le marca el camino. Y yo pienso en esto y pienso justamente en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el mar con el Señor? Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Se baja Pedro de la barca, una valentía tremenda, ¿eh? Porque yo no veo a ninguno de los otros discípulos diciendo lo mismo. Ninguno de los otros dijo, Señor, yo me bajo también, ¿eh? Se bajó Pedro y empezó a caminar al Señor. Y mientras miraba a Jesús, iba todo perfecto. Pero dice que el apóstol hizo hacia la derecha o hacia la izquierda y miró el fuerte viento, miró las olas y empezó a tener miedo. Y cuando miro al apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo. No hay otro objetivo en mi vida, no hay alguien que me pueda sacar de ese camino. No hay absolutamente nada dentro de mí o fuera de mí que me haga apartar de ese camino. Aun cuando leemos en la Escritura, ¿no es cierto? Que dice que el pecado que mora en nosotros es aquello que nos desvía, ¿no es cierto? Nos quiere hacer desviar del camino. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano o hermanos, en esta noche. Para vos, para usted, para mí, ¿el vivir es vivir para Cristo? ¿O el vivir la vida es vivir para mí? Vivimos en una sociedad donde esto existe, donde en el mismo cristiano, en la iglesia hoy de Dios, se plantea que el vivir la vida es vivir para mí, es vivir para mi comodidad, es vivir para mi felicidad, es vivir para lo que yo quiero hacer o lo que yo deseo tener. ¿Mm? El otro día escuchaba
un mensaje de un pastor que decía, justamente les decía ratones a los cristianos porque no diezmaban. ¿Mm? Y se preocupaba todo el tiempo acerca de hablar acerca de esto y de que el cristiano debe dar para poder tener. Porque estas son las matemáticas de Dios, decía. Las matemáticas de Dios es que yo doy 1 y Dios me da 100. ¿Mm? Entonces, yo lo escuchaba, ¿no es cierto? Y uno escucha montones de mensajes y montones de, de pequeños fragmentos en internet acerca de lo que hablan muchísimos. Y muy pocos hablan acerca de lo que es vivir para Cristo. Que no nos importe más nada que vivir para Cristo. Tener en cuenta que mi vida solo vale por Cristo es lo que nos hace tomar dimensión de dónde estamos. El escritor de Eclesiastés decía, cuando ores, acuérdate que tú estás en la tierra y tu Padre está en el cielo. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar, decía, ustedes oren así, Padre nuestro, que estás en el cielo. La gran distancia entre Dios y nosotros, entre la grandeza de Dios y nosotros, nos tiene que dar una idea de la dimensión del amor de Él hacia nosotros. ¿Saben por qué? Había un hermano hace muchos años que ya está con el Señor, que cuando predicaba le encantaba predicar sobre Isaías, y cuando dice que nuestros holocaustos, nuestros sacrificios no son nada delante de Dios y somos hinchazón y podrida llaga, decía él, ¿no? Y muchos se ofendían cuando le escuchaban hablar así. Decían, no, porque nosotros tenemos un gran valor para Dios. Sí, por supuesto que valemos para el Señor. ¿Cómo vamos a decir que no valemos nada para el Señor si el precio de nuestra salvación fue la vida de Jesucristo, del Señor? Pero también debemos decir y ser conscientes de que el pecado que mora en nosotros desde el día en que nacemos nos ha alejado tanto del Señor que eso nos lleva al infierno. Que el pecado es como un cáncer que lo que hace es destruirnos de adentro hacia afuera. Que como decía Isaías justamente, termina siendo una podrida llaga, un desastre. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos tomar dimensión de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿tomás dimensión, hermano, hermana, de lo que Cristo ha hecho en tu vida? De lo donde el Señor te ha sacado. Yo no sé la historia de cada uno, ¿eh? Sé de dónde me sacó el Señor a mí, de qué cosas el Señor me ha protegido. Yo puedo dar testimonio por mí, pero usted o vos en esta noche tal vez tengas otro testimonio de cómo el Señor te rescató, de dónde el Señor te sacó. A Pablo lo sacó de una vida de homicidio, de odio, tal vez de una posición privilegiada en cuanto a lo económico, al estar en una posición de privilegio en cuanto al estatus social. Lo sacó de eso el Señor y lo mandó a sufrir, porque dice la palabra de Dios que cuando el Dios habla con Ananías, le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de reyes, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo, voy a sacar el campeón que hay en Pablo. No le dijo, ¿sabés todas las propiedades que va a tener Pablo? Porque Pablo da para el Señor y Pablo va a ser millonario. No le dijo eso. Y a nosotros tampoco nos dijo eso el Señor. Tampoco nos dijo eso el Señor. Más bien nos dijo, hagan tesoros en el cielo donde no hay nada que lo corrompa. Ahora eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir en extrema pobreza
y tenemos que ser despojados todo el tiempo. No, no es eso. Pero lo que quiere decir es que esas cosas materiales, esas cosas pasajeras, no tienen que ocupar el lugar de Cristo. ¿Cuál es el lugar de Cristo en mi vida? Porque Pablo dice, para mí vivir, la palabra vivir, es vivir para Cristo. Yo no sé si lo pensaste o no, si hace mucho que no tratan así un tema o no, tal vez sí. Tal vez lo hablan cada martes, hermanos, si realmente es una bendición. Pero debemos volver cada uno de nosotros a la fuente. El Señor Jesús cuando habla con sus discípulos y les va a lavar los pies, ¿se acuerdan? Tremendo, tremenda muestra de humildad de parte del Señor, tremenda muestra de servicio, de la humillación que debe tener un siervo de Él. Pero en esa escena el Señor va a lavar los pies de sus discípulos, utiliza el lebrillo y empieza a lavarle los pies. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice, no, Señor, a mí, ¿cómo me vas a lavar los pies? Por favor, dice Pedro. Casi se indigna, ¿no es cierto? Dice, es tanta la devoción que tenía Pedro. A mí me encanta leerlo porque realmente, más allá de que todos lo conocemos como el apóstol que negó al Señor, ¿eh? Todos lo conocemos como ese que agarró y dijo, no, ni lo conozco. Siempre nos juega en contra la memoria y nos acordamos siempre de lo peor, y no tanto de lo bueno. Pero a mí me encanta ver las partes buenas de Pedro y aún en esos errores ver cómo el Señor le ama y le restaura después. Pero Pedro se pone loco, ¿no es cierto? Se pone nervioso y dice, no puede ser, Señor, ¿cómo me vas a lavar vos los pies? No lo puedo concebir, yo lo tengo que hacer. Yo soy tu siervo. Y el Señor le dice, ¿no es cierto? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí le sale el extremista a Pedro, ¿no es cierto? Ya se le va la devoción al otro extremo. Y le dice, bueno, no, entonces no, si no, ya que estamos, que sea los pies, las manos, la cabeza, todo. Si vamos por ese lado, que sea todo. Y el Señor le dice esto, el que está limpio, el que está limpio, no tiene necesidad de otra cosa, sino de lavarse, ¿qué? Los pies. Los pies. Pues está todo limpio. Ahora, hermano y hermana, vos, en esta noche, si sos del Señor, si un día pediste perdón por tus pecados al Señor y Cristo te limpió con su sangre, estás limpio. Estamos limpios. Pero, pero, caminar por este mundo todos los días hace que nuestros pies se ensucien. ¿Y qué hay que hacer? Volver a la fuente. Volver al Señor para limpiarnos cada día y poder estar completamente limpios. Eso es vivir para Cristo. Vivir, pensar, dormir como Él lo hacía. Justamente porque Él nos dio ejemplo, dice la Escritura, para que sigamos sus pisadas. Si pensamos en el Señor, en el siglo en el cual estamos, en el año en el cual estamos, alguien dijo una vez, bueno, hace muy poco tiempo escuché a alguien que dijo, si Jesús estuviera entre nosotros, escucharía reggaetón, estaría vestido con ropas holgadas, y entre la gente, ¿no es cierto? Y yo no sé si el Señor escucharía reggaetón o no, o cómo estaría vestido. No lo sé, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios dice, que Él vivió para agradar al Padre. La palabra dice que cuando él tenía 12 años, dice, el niño crecía
En gracia, ¿para con quién? Para con Dios. ¿Mm? En gracia para con Dios. Y para con todos los hombres. Nosotros, vos y yo, ¿estamos cada día creciendo en nuestra vida en gracia para con Dios? Es una gran pregunta. Estamos pensando ustedes, hermanos, el sábado que viene tienen un picnic. ¿Puede ser? Es una gran bendición un picnic. Estaremos orando por ustedes. ¿Cuántas personas vienen a los picnics? Es un lindo tiempo para compartir como iglesia, para compartir con personas que no conocen al Señor, y uno puede contarles acerca de lo que el Señor hace en el corazón. Y les voy a contar algo que me pasó esta semana y con esto termino, que viene justamente a colación de esto. El día miércoles, sí, el día miércoles de la semana pasada, tenía roto el vehículo, el auto que uso yo, mi esposa tenía la camioneta, así que yo estaba literalmente, como se dice, a pata. Y tenía que ir hasta Bernal Oeste a buscar una cosa y utilicé una de las aplicaciones nuevas que hay para pedir un auto, ¿no es cierto? Básicamente un remis, lo que llamamos nosotros. Vino el remis, me subí atrás y como toda persona, ¿qué hacemos primero cuando subimos? La mayoría, lo que hacemos es buenos días o buenas tardes, hasta dónde vamos y se acabó la conversación. Agarramos el celular y empezamos a mirar el celular. Y mientras iba en el auto, con mi celular, mirando mi celular, el muchacho que manejaba eh, me dice, vi que usted tiene auto, porque el auto que se me había roto estaba en la puerta del negocio. Y empezamos a charlar y el muchacho me decía, no, porque empezamos a charlar el precio de las cubiertas y demás, cosas triviales. Pero en el medio de la conversación, él me comentó que había venido de Formosa. ¿Eh? Y mientras estábamos hablando, veo que en el espejo, a veces uno mirando el celular no presta atención a los detalles, por eso quiero recalcar eso de mirar el celular. Vi que tenía una cruz colgada en el espejo. ¿Vieron el espejo retrovisor? Adelante. Tenía una cruz colgada. Muchacho formoseño, le empecé a preguntar, me dijo que hacía un año que estaba acá en Buenos Aires, hace 6 meses que estaba manejando un auto. Eh, y le digo, ¿vos crees en Dios? Y me dijo, sí, sí, yo creo. Yo estoy con mi pareja y me dice, eh, estoy buscando una iglesia. Ah, no me digas. Dije yo, me sonreí como un vendedor, ¿vieron? Ah, mira. Le digo, vos sabés, yo soy cristiano. Eh, Soy pastor de una iglesia y estamos en Avellaneda. Entonces este muchacho me dice, ¿y por dónde está la iglesia de ustedes? Y mirá, le digo, estamos en Mansilla, así bastante cerca de esta zona en realidad. Me dijo, pero yo vivo en Núñez. Me dice, me queda muy lejos para poder venir. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad, porque encima me tenía que traer, tenía que llevarme hasta Bernal y traerme. Dije, esta es mi oportunidad. Y empecé a hablarle del Señor. Empecé a hablarle de lo que el Señor hizo en mi vida y lo que puede hacer en la de él. Y de muy buena gana me escuchó. Ahora, cuando volvíamos, eh, hubo algo que me hizo darme cuenta que este muchacho vivía en Núñez, que la iglesia donde nosotros nos congregamos le queda lejos y que tal vez no iba a venir. Entonces, había dos posibilidades. Le terminaba de predicar en ese momento, que fue lo primero que hice, pero lo segundo era que si el Señor no lo llama todavía, tuviera otra oportunidad para escuchar. Entonces le dije, ¿vos me pasarías tu teléfono? Le digo, sé que no me conoces, ¿está bien? Le digo, y no tengo problema por eso.
Pero si vos me pasás tu teléfono, yo me comprometo a buscarte una iglesia cerca de tu domicilio, para que puedas asistir a escuchar la palabra de Dios. Y si tenés dudas, los hermanos te pueden ayudar o me podés mandar mensajes, no hay ningún problema. Yo vivo en Berazategui, le digo, pero estoy dispuesto, no hay ningún problema a poder ayudarte. Entonces este muchacho me dijo, sí, sí, quiero, me dijo, porque yo ahora me voy a Formosa y vuelvo, pero quiero ir a la iglesia. Quisiera ir. Bueno, me bajé del auto, lo agarramos a la guía T, de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de la guía T? ¿Alguien se acuerda de eso? Fidel, porque yo estoy acostumbrado a Google Maps, pero lo agarré a Fidel y le digo, viejo, tengo una tarea para vos. Le digo, necesito que me digas ya una iglesia por esta zona. ¿Mm? Y me dijo, sí, en Palermo tenés tal, sobre la Avenida Libertador tenés tal. Perfecto. Enseguida me busqué en Google Maps, todo. Le mandé un mensaje a este muchacho y le dije, mira, acá tenés una iglesia cerca de tu casa. Andá. Yo voy a estar orando por vos. Ahora, ¿este muchacho fue a la iglesia? No lo sé todavía. No lo sé. Pero les puedo asegurar que me acosté tranquilo. ¿Saben por qué? Porque el Señor a nosotros no nos mandó a convertir, nos mandó a predicar. Y ojalá que este muchacho conozca al Señor, él y su familia. Y estoy orando por ahí, les transmito su nombre, Alexis, ¿eh? Para que lo tengan orando. Es un muchacho que hace remis, básicamente. Pero no dudo de lo que Dios puede hacer. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque he conocido muchísimos que teniendo el Evangelio al lado, el Señor los ha traído, un hermano me dijo, Dios me trajo 1200 kilómetros desde Paraguay hasta acá para que pueda entender el Evangelio, cuando mi abuelo me lo predicaba al lado de mi casa. El apóstol dice, yo sembré, Apolos regó, ¿y cómo termina? El crecimiento lo da Dios. Hermanos, vivir, vivir es vivir para Cristo. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo para que vos y yo podamos entenderlo y llevarlo a la práctica. Vivir es vivir para Cristo. Que en esta noche el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga y les bendiga, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos llevar a la práctica esto, que podamos vivir para Cristo, que nuestra vida signifique vivir para Cristo, que cuando otros nos vean, realmente digan, este es un cristiano de verdad. No es un cristiano de domingo, no es un cristiano de martes, no es un cristiano de la boca para afuera, es un cristiano de verdad. Es un cristiano realmente que vive lo que dice y lo que predica. Que el Señor nos bendiga.